que no estaban para el 25 de mayo. Yo no puedo habilitar un cuerpo electoral, una red 600K, una cantidad de personas que vayan sabiendo lo que van a hacer y empoderadas cuando no he auditado el software de la máquina, cuando no sé si lo que me dice el acta es verdad, cuando yo no puedo comprobar con el QR lo que me está diciendo esa acta, porque se lo quitaron, cuando no me permites auditar ni siquiera el registro electoral, porque no había manera de revisarlo antes de esta elección. Perdón, pero Entonces, lo si del registro, nosotros... perdón, Martucci, pero es que ahí entramos en el tema ahí entramos en el quid del asunto. El registro electoral no lo han permitido auditar casi nunca. No es verdad, eso no es Lo verdad. han- Bienvenidos. Lamentablemente, el programa de hoy es una autopsia, como diremos después. Es una autopsia a una muerte anunciada, que fueron las elecciones del 25 de mayo, o las adjudicaciones del 25 de mayo, en donde resultaron electos los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, que no es Asamblea Nacional, y los nuevos mandaderos, que son alcaldes y gobernadores en Venezuela. Y digo mandaderos porque todos, incluyendo los alcaldes y gobernadores del PSUV, son susceptibles de que una sola decisión de Caracas los deje completamente fuera de sus cargos, los mande al exilio, los mande a la cárcel, etcétera, como hemos visto, tanto en alcaldes opositores como en alcaldes de gobierno. En este escenario, en esta parodia, tenemos unos actores de reparto que son algunos personajes como Enrique Capriles, que se han logrado colar, gracias a la adulación, se han logrado colar en este nuevo parlamento. La lógica es sencilla. La lógica es, María Corina en 2 años estará en decadencia y en el país que tiene que quedar una oposición y la oposición soy yo. Es decir, la lógica de Capriles es ser el jefe de la oposición por default. Tampoco la lógica es una lógica nueva, ¿no? Es decir, no es que es el primero al que se le ocurrió la brillante idea de que si uno se jode, entonces el que quedo soy yo. No, eso es una lógica que se ha empleado en estos 25 años ampliamente y que por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Lo cierto es que este parlamento se instalará, o esta simulación de parlamento, porque obviamente ni lo será, ni tiene pretensión de serlo tampoco, se establecerá, si es que se establece, ¿no? Bueno, sencillamente para hacerle coro a las cosas que diga Maduro. Digo si es que se establece porque en los próximos meses será anunciada la fecha de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué tiene esa constituyente? ¿Cuál es la propuesta y cómo afecta al Parlamento? No lo sabemos. Es decir, la payasada que han hecho puede que ni siquiera se les materialice en que se puedan jurar como diputados y puedan sentarse en esa curul. Quiero decir lo siguiente. Yo nunca he sido un fundamentalista de las elecciones. Creo que las elecciones son un instrumento político para mover la mata en una dictadura. Las elecciones pueden servir para mover la mata militar, que es al final la razón por la que Maduro está ahí, porque a Maduro le hemos ganado en todos lados. Maduro es un perdedor. Le hemos ganado en elecciones, lo hemos aislado diplomáticamente, le hemos ganado económicamente, lo hemos ganado en opinión pública, le hemos ganado en todos los terrenos, pese a él controlar todo el poder, pese a los presos, pese a los muertos, pese a los torturados. Tú, Nicolás Maduro, eres un fracasado porque te hemos ganado en todo. Lo único que has hecho es ocultarte tras las faldas de los militares venezolanos que por el narcotráfico y los demás negocios que tienen contigo deciden mantenerte allí. Pero bueno, Nicolás Maduro sigue ahí. Estos diputados, si es que llegan a hacerlo, se van a sentar en unas curules a obedecer, y el que no obedezca, el día 1 que estos diputados sean incómodos a la dictadura, ese día los veremos exiliados o los veremos presos. En consecuencia, algunos de ellos se callarán y otros quizás se aventuren un poquito más y pasará lo que tenga que pasar. Lo cierto es que Venezuela está en la encrucijada y en esta pregunta laberíntica de si las elecciones sirven o no sirven. Y en próximos meses nos van a anunciar las elecciones al referéndum, en donde se va a desmontar el sistema político como hoy lo conocemos, de alcaldes, gobernadores, diputados, para establecer unas asambleas muy parecidas a las que se han establecido en Cuba, en China, en Rusia y en otros regímenes comunistas. La pregunta para María Corina, que es la líder de este proceso, y para todos los políticos venezolanos, y para todos los venezolanos, ¿a esas elecciones hay que ir o no hay que ir? Yo no tengo la respuesta, pero creo que hay que empezar a hablar de eso descarnada y honestamente.
porque pese a que Nicolás Maduro lo que hizo la semana pasada fue una payasada, porque esa no fue una elección, sigue ahí. El tipo sigue ahí, amparado detrás de la falda de sus militares. ¿Cuál es? No? Ok, lo logramos. El Venezuela respondió, no salió a votar. Listo. ¿Y el siguiente paso cuál es? Porque el reloj no se para y el tiempo está pasando y el hambre se está arraigando. Para hablar de esto, los invito a quedarse a la segunda parte con Javier Martucci. Gracias. Bienvenidos nuevamente a Tú y John. Hoy tenemos un programa post-mortem porque vamos a hacer la autopsia del cadáver de las elecciones regionales y de Asamblea Nacional que acaban de ocurrir, o las adjudicaciones, porque eso fueron más adjudicaciones que elecciones. Pero mucho más allá de eso, vamos a reflexionar sobre el hecho electoral en Venezuela. La idea de este programa es que ustedes se vayan con una idea de lo que ha sucedido en estos 25 años con relación al tema electoral, cómo se ha utilizado el sistema electoral venezolano para destruir la democracia, por paradójico que sea. Decíamos en programas anteriores que no es fácil explicarle al mundo cómo en Venezuela se utilizan, mientras más elecciones se hacen, menos democracia hay. Pero bueno, ha sido así y la idea es hacer un recuento histórico de cómo hemos llegado a este punto y sobre todo, qué significan las elecciones hoy para los venezolanos en un contexto dictatorial en donde la fuerza es lo que impera y donde pareciera que la dictadura no está más dispuesta a abrir espacios para unas elecciones reales. Lo acabamos de ver, sin embargo, para discutir todas estas cosas tenemos una persona que precisamente es experta en temas electorales, pero no es experta desde 33.000 pies de altura, sino que ha tenido cargos en partidos políticos como organizador de elecciones, que tiene una formación académica para ello y que actualmente es consultor de gobiernos y de partidos y de diferentes liderazgos en la región, precisamente en estos temas electorales. Con ustedes vamos a tener a Javier Martucci. Martucci, lástima que no puedas estar aquí en el estudio, pero está él ahora mismo en Dominicana, así que vamos a tenerlo desde este link. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, John. Gracias por la invitación. Y bueno, en confianza, sabes que siempre una conversación contigo es de esas que siempre deja que pensar y deja mucho que analizar. Bueno, hay una pregunta política que nosotros nos tenemos que hacer. O sea, si ya nosotros hemos visto que esta es una dictadura que por décadas, han recurrido a lo que le ha hecho falta. O sea, es decir, ellos empezaron con las firmas planas en el 2000 y tanto, ¿no? Es más, empezaron con las morochas, con la constituyente. Cuando las morochas no les era suficiente, entonces se fueron a las firmas planas porque no les interesaba hacer el referéndum en ese momento y atrasaron eso un año y lo hicieron después cuando estaban en condiciones más favorables. Cuando eso no les funcionaba, entonces ampliaron el registro electoral permanente y metieron un poco de gente. Me acuerdo que en ese momento se nacionalizaron como 1,5 millones de colombianos que había en Venezuela, que no estoy en contra de la nacionalización, por cierto. Lo que estoy en contra es de que se haya hecho con el fin electoral que se hizo. Después de eso, entonces ya no les servía, entonces empezaron a amedrentar y empezaron las inhabilitaciones. Cuando las inhabilitaciones no le dan suficiente, entonces empezaron a meter gente presa. Es decir, ellos no han mostrado ningún límite en ningún momento. Y yo tengo años diciéndole a la gente, es que al final esto depende de 5 tipos. No importa el resultado que tú saques, llega a un directorio del CNE y si les da la gana de decir que tienen 80-20, van y dicen que tienen 80-20. Y si la Fuerza Armada se lo respalda, ¿usted qué puede hacer? ¿Por qué esta fe tan loca que hemos tenido? ¿Entiendes? En que si teníamos las actas, en que si teníamos los números, en que si teníamos... ¿Por qué depositamos tanta fe allí? Es que lo primero es ver las elecciones, y aquí hay una discusión en donde de verdad hay algunos que ven el proceso electoral y político desde las candidaturas nada más, y desde las campañas, como si la política se trata de hacer campañas. Y estamos los que yo como experto electoral, y tú me conoces, tú sabes que yo creo fervientemente en el proceso electoral y en la dinámica electoral. Pero yo lo creo como causa y movimiento para que la población logre expresarse y demostrarlo. Y es por eso que tú no fuiste el 28 de julio sabiendo
que te iba a Elvis Amoroso a reconocer. Eso nunca pasó por la cabeza. ¿Tú crees que María Corina no estaba clara de que no iba a poder ser candidata? ¿Tú crees que María Corina no estaba clara de que se iba a transitar por un camino de varios candidatos en el que algunos trataron de ver cómo se colaban, mientras que otros pusieron su nombre a disposición? ¿Tú crees que no se sabía esto y por lo tanto no se La preparó desde información meses que yo con tengo, prioridad el resultado? la información que yo tengo es que María Corina tenía cierta expectativa de que le iban a reconocer los resultados. Bueno, esa es una pregunta que habrá que hacerle a ella, pero la realidad es que desde que se empezó este proceso, estuvimos, porque formé parte de él, trabajando por conocer de manera cierta y de parte nuestra, dentro de esa trampa y de ese robo, el primero, saber que ganamos, porque teníamos la noción y la plena convicción de que éramos mayoría. Dos, demostrar que ganamos, porque el sistema electoral, con todas sus trampas, tenía un espacio en el cual, recolectando las actas y teniendo una organización ciudadana que dependía de 500.000 de personas, pero teniendo esa organización ciudadana ambiciosa, íbamos a poderlo demostrar. Y que precisamente no íbamos a esperar a que el CNE dijera, sino que íbamos a nosotros tener la capacidad de demostrarlo. Y hacia eso se fue. Y la ciudadanía fue con plena convicción de eso. Se logró el objetivo de demostrar la victoria que tuvimos porque nos organizamos para eso. Razón distinta es creer que en una elección tú vas a ir sabiendo todo esto sin organizarte para esto. Y esa es la Mira, verdadera pregunta para este proceso. yo coincido contigo en algo, ¿no? O sea, de lo que has dicho coincido en que las elecciones no solo son en cuánta gente vota, sino que es el efecto político que eso produce, ¿no? Y traduciendo esto a la gente que no hace política. Bueno, es que es mucho más fácil movilizar a millones de personas y tratar de que se quiebre la Fuerza Armada y hacer una presión política, generar un clímax político que obligue en un momento determinado a la dictadura a salir, es mucho más fácil si tienes a millones de personas movilizadas en la calle en una elección a un martes por la mañana que no está pasando nada. Es decir, esto es un evento político que puede generar otras consecuencias. Es un momento sensible, digamos, ¿no? Y yo creo que hay que aprovecharlo en ese sentido. Y luego tiene otras miles de ramificaciones y otras implicaciones internacionales, diplomáticas, etc. Entonces, yo estoy lejos de decir que las elecciones no sirven para nada. Pero siempre he sido crítico de esa posición. De bueno, aquí lo que importa es demostrar que ganamos, ¿no? Y esa posición no es exclusiva de María Corina, esa posición la tenía Enrique Capriles en su momento. Muchos amigos míos han tenido esa posición. Yo me acuerdo Frei Guevara justamente antes de la elección del 28 de julio, que vino aquí. Frei era como enlace para una reunión en una instancia en el Comando María Corina y nos fue a explicar, bueno, todo lo que era el plan de las actas y tal. Y mi pregunta fue, bueno, ¿y cuando tengas las actas, qué vas a hacer con eso? Llevarlas al Tribunal Supremo de Justicia. O sea, porque más allá, publicidad aparte, o sea, tener las actas es un tema heroico en un país como Venezuela, ¿no? Es un trabajo espectacular. Es un trabajo que demuestra un civismo y un amor por Venezuela de las personas que lucharon en esas mesas por obtener estas incuestionable. Pero hermano, las actas, ¿a quién las llevas? Al Tribunal Supremo de Justicia. Como en efecto. O sea, es decir, con tus actas en la mano, bueno, vaya, llévala a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que son más malandros que Maduro, si es que eso se puede concebir, ¿no? Y por eso no se llevaron para allá. O ¿Cuáles sea, y por eso no se llevaron. Bueno, correcto, pero para allá te instaron y el tribunal, pues bueno, decidió lo que iba a decidir, porque esa vaina es un bufete de Maduro. O sea, ¿para qué sirve eso? ¿De qué han servido? Tú que sé que es un tema que te duele y ¿para qué ha servido eso y cuál es el valor político que tiene? Mira, el valor de la verdad no tiene, no, o sea, no tiene mesura, no tiene una medición. Está bien. O sea, aquí hay una población inmensa que quería desde hace tiempo, porque nuestra lucha siempre ha sido por el voto, John, y no hay que Sí. recordarlo. O sea, estamos hablando de ganar la Asamblea Nacional y todos movilizados a ganarla para que después le quitaran las competencias a esa Asamblea o la desconocieran. Estamos hablando de un revocatorio, el que salimos todos a firmar. Yo personalmente hice huelga de hambre en Margarita estando en ese momento, porque estaban retrasando una validación ante un método completamente absurdo que estaba ralentizado en personas en las oficinas regionales electorales. Esa lucha era por el voto. La forma en la que se salió a protestar cuando el revocatorio se anula por unos tribunales locales en Aragua, en el cual ya no va a haber revocatorio por unas inconsistencias que nunca explicaron cuáles eran. Y se salió a protestar por ellas y se hicieron movilizaciones, incluso consultas populares para que la gente pudiera expresarse. Todo eso valió para demostrar lo que el voto tendría que permitir, que es
la inmensa mayoría de Venezuela no está de acuerdo con el gobierno. El 28 de julio fue otra oportunidad más para eso, que empoderó a la población y la movilizó para ir más allá de lo que nunca habíamos ido, que es en el propio sistema electoral, porque el problema es que esto no fue una consulta con mesas puestas en unos toldos por nosotros mismos, no fue una organización ciudadana que muchas hemos hecho y son impresionantemente valiosas. Es que el acta impresa está impresa con el logo del poder electoral trampeado, viciado y dominado por ellos atrás. Es que es la propia verdad de ellos la que no pudieron ocultar y la que no esperaban que nosotros pudiéramos demostrar. ¿Y Y por esta qué? capacidad de decirlo, tú tienes que saber que la población no considera que esto fue una victoria más, consideran que esta fue la victoria. Y eso marca un antes y un después de lo que representa esta evolución de un aparato electoral distorsionado que llegó al punto en el cual ese sistema distorsionado ya ni siquiera puede admitir los resultados distorsionados. Tiene que inventarlo. Y son tan mediocres que la verdad los inventan sin ni siquiera cuadrarlos entre ellos. A mí me gustó la primera parte de tu respuesta y me voy a quedar con eso y lo voy a repetir, porque me parece importante. La verdad no tiene precio, ¿no? O sea, yo creo que es como muy injusto decir que la culpa, que las actas no sirven para nada porque las actas tienen una función que al menos, yo no sé si políticamente, pero humanamente, patriotamente, sí la tiene, ¿no? Y es demostrar nuestra verdad. Y yo creo que por primera vez, con las, como tú dices, con el sello del CNE por detrás, hemos demostrado nuestra verdad. Ahora, por la verdad murió Cristo, ¿entiendes? En una cruz. Y yo no quisiera que los venezolanos muriésemos en una cruz. O sea, tú me planteas que nosotros tenemos, bueno, que las elecciones el 28 de julio sirvieron para todo esto. Y yo me pregunto, nada de eso, o sea, nada, ninguna de tus respuestas ha sido orientada a, bueno, las elecciones del 28 de julio sirven para cambiar el gobierno. Entonces, tiene un valor político, tiene un valor simbólico, tiene un valor de mover la mata, tiene un valor ta. ¿Y por qué estas elecciones del 28 de julio no? O sea, es decir, si es de mover la mata, si es de movilizar gente, si es tal, ¿por qué unos sí y otros no? O sea, ¿por qué unas elecciones? O sea, porque la oposición es como esquizofrénica en ese sentido, ¿no? O sea, un año le dices a la población que ir a votar es de traidores. 2 años después le dices a la población que vota para salvar tu país. Y 2 años después le vuelves a decir que votar es de traidores. Y esta es la historia de 20 años, no estoy hablando de María Corina. ¿Entiendes? O sea, esta es la historia de 20 años. La oposición tiene 20 años oscilando obstinadamente entre los traidores y los colaboracionistas, ¿no? Y lo digo entre comillas porque ya me parece ridículo el argumento, ¿sabes? Por ir o no ir a elecciones, ¿no? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué tiene diferente el 28 de julio para no haber ido a esas elecciones? Pero es que mira, nunca fuimos al 28 de julio diciendo que el aparato electoral esta vez servía y antes no. No te preparas No, con pero medio porque millón de ahorita en estas personas. elecciones la semana pasada no fuimos. ¿Cómo? Si eso era así, si no servía el 28 de julio el sistema electoral y no sirve ahora, ¿por qué en uno sí fuimos y en el otro no fuimos? ¿Cuál es la diferencia? La lucha por el voto es la construcción de mecanismos, ¿ok? Que validen que las personas voten pero no decidan. Y hasta el 28 de julio, el problema no era de la contada de votos, era político. Era el no reconocimiento de un gobernador que ganó y post-mortem lo inhabilitan. Era el reconocimiento de un gobernador que ganó y alteraron unos números de unas actas porque no se transmitieron y había dudas en la transmisión como en el 2017. Pero no había un fraude completo como el que pasó el 28 de julio. Ante la no realización de auditorías, como la auditoría de verificación que coincide que tu papelito coincide con la máquina y con el acta, la no realización de una auditoría de transmisión para decir que si en efecto hubo un hackeo, la transmisión tuvo un problema, esa jamás se hizo. Entonces, si tú estás construyendo un aparato electoral o una lucha electoral que reivindique que el voto funciona y que funciona mecánica y políticamente, lo que no podemos nosotros es ir a esta elección sin haber por lo menos evolucionado en lo que fue el fraude del 28, que es que ni siquiera teníamos página. Entonces, yo fui al 28 de julio sabiendo, yo tenía un acta que podía verificar con los votos que se cuentan, que iba a tener expertos que iban a estar en las auditorías revisando que esa máquina funcionara, que además esos expertos iban a poder demostrar esa máquina en el simulacro coincidía con el hash y con el software que se había auditado y que esa manera de contar los votos iba a tener un aparato electoral concreto porque yo tenía una página web que me divulgaba las revisiones del registro electoral, porque pudimos auditar el registro electoral, porque pudimos revisar efectivamente que se constaran las 5 características de una elección,
transparente, que iba a ser auditable y que todas estas condiciones no dependían del CNE, sino de procesos de verificación cruzada. Pero para esta no están. Entonces tú no vas a algo que te retrocede. Si bien pasó a otro nivel, lo que yo no puedo es asumir este proceso sin entender que se está echando para atrás y más aún yendo para allá, creyendo que el problema es participar o no, cuando el verdadero problema es el sistema que te están intentando implementar y en el que ninguno de los candidatos dijo algo al respecto de que ni siquiera haya página web donde divulgar los resultados. Hay una elección próxima en Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, donde se va a desmontar el sistema, los niveles de poder público como los conocemos hoy, alcalde, gobernador, tal, y van a establecer un sistema asambleístico como en Cuba, como en Rusia en su momento, o sea, en la Unión Soviética y tal, como en China, entiendo que también es así. Es decir, van a establecer el modelo de representación política típico del comunismo. ¿Vamos a esa elección o no vamos a ir para esa elección? ¿Entiendes? O sea, si tiene la posibilidad, o sea, porque nuevamente, o sea, tú al principio me dijiste, no, es que ir para las elecciones tiene un valor político, ¿no? Porque moviliza gente, porque activa gente, porque puedes mover la mata, porque Ok. Tú me dijiste eso al principio. Entonces, ¿qué hacemos el día? Hemos visto ahora, no se fueron a esta elección y no pasó nada. O sea, si ha pasado una semana, en Venezuela no se ha movido ni una mata. ¿No? O sea, no es que hubo una consecuencia porque ellos fueron y adjudicaron nada. No pasó nada, ni una protesta, nada. En Venezuela no está pasando nada. Entonces, viene una reforma constitucional que va a tirar por el suelo lo que dice hoy, o sea, lo que es la representación tal como la conocemos. ¿Hay que ir a esa elección o no hay que ir a esa elección? Pero es que de nuevo, el problema no es mover a la gente por moverla como masas o moverlas como individuos. Tú fuiste al 28 de julio a mover a la gente porque sabías que habían unos mecanismos que te permitían demostrar esa verdad. Mecanismos que no estaban para el 25 de mayo. Yo no puedo habilitar un cuerpo electoral, una red 600K, una cantidad de personas que vayan sabiendo lo que van a hacer y empoderadas cuando no he auditado el software de la máquina, cuando no sé si lo que me dice el acta es verdad. Cuando yo no puedo comprobar con el QR lo que me está diciendo esa acta, porque se lo quitaron, cuando no me permites auditar ni siquiera el registro electoral, porque no había manera de revisarlo antes de esta elección. Perdón, pero lo del registro, perdón, Martucci, pero es que ahí entramos en el tema ahí entramos en el quid del asunto. El registro electoral no lo han permitido auditar casi nunca. No es verdad, eso no es verdad. Lo han auditado de forma parcial. Lo han auditado, pero bueno, o por lo menos, o sea, no me digas que no es verdad. Entonces, ¿cómo me vas a decir ahora? O sea, esto es una vieja demanda de la oposición. ¿Entiendes? Hay un rep inflado, hay un rep que no se puede auditar, hay un rep que le han metido no sé cuántos millones de personas. Toda esa vaina yo tengo escuchándolo 20 años. Mira, desde el 2013, el mayor problema había sido el no poder determinar efectivamente las personas que estaban en el registro electoral y se hizo una huella dactiloscópica que habilitó que el captahuellas solo permitiera machar las huellas de las personas que estaban. Porque tú podías, con un registro, pasar cualquier persona sin huella o con huella, no hacía el match y tú podías pasar. Eso ahora ya no sucede. Cuando hablamos del registro electoral es habilitar que se cumple una condición característica de cualquier elección. Un elector, un voto. Y tú no tienes a dos personas pasando por la máquina de votación. Que el registro de cedulado pudiera tener algún detalle ya es otra revisión que tienen que tener expertos. Pero el registro electoral en Venezuela te está diciendo que las personas... Yo me acuerdo del frente. ¿Tú te acuerdas del Frente Miranda? Votan donde están. ¿Tú te acuerdas del Frente Miranda? ¿Cómo? ¿Tú te acuerdas del Frente Francisco Miranda en el año 2009-2010? Esa gente le repartían cédulas y esos carajos pasaban toda la tarde votando en diferentes centros. O sea, si esto no es nuevo, Martucci, todos nosotros lo sabemos, lo hemos denunciado. ¿Entiendes? O sea, decir, a mí lo que me preocupa esto es, como, bueno, no, es que el 28 de julio sí había el chance. Y hasta ahí se pudo, ¿no? Y después de ahí ya no se puede más nada. Me preocupa porque no es verdad. O sea, porque esas denuncias que tú estás haciendo, con la excepción sola, que no es menor, y es que al final de la historia estos tipos les dio la gana de decir que sacaron lo que sacaron y lo hicieron y punto. Y lo pudieron hacer pese a las actas, pese a lo que sea. ¿Por qué? Porque tienen las armas, punto.
Pero ese era un riesgo que ya estaba ahí en el 2007 cuando nosotros hicimos lo de la reforma constitucional. Si no hubiesen estado los militares, no hubiesen reconocido, y esa historia la tenemos y la hemos echado 20 veces. Entonces, a mí lo que me parece preocupante es, o sea, es el doble discurso de por una parte entender el hecho electoral como un factor de movilización política y por otra parte decir aquí se acabaron las elecciones para siempre porque ya no hay más camino, ¿no? Y está la tesis de los Estados Unidos, que a mí me parece una tesis muy peligrosa, pero está la tesis de los Estados Unidos de que hay que mantener al hombre en el terreno. Y yo he tenido información y he participado en alguna reunión en la que ha habido representantes de los Estados Unidos en la que expresamente han evitado criticar a Capriles, evitado criticar a Stalin, porque son los hombres en el terreno, es lo que queda allá. ¿Cuál es el rol político de estos tipos? O sea, es decir, van a ser diputados de esta asamblea. Bueno, de aquí en adelante, ¿qué son? La nueva oposición venezolana, son los nuevos que están en el terreno. María Corina está guardada, ¿no? Entonces, bueno, estos son los que están. De aquí para adelante, ¿qué hay que esperar de estos tipos? Mira, yo creo que cualquier opción que quiera hacer conducción política, lo primero que tiene es que tener representatividad. Y el hecho de sacar estos números, ¿Cuánto? inflados o no, porque si están inflados hay que decir que son menos todavía, te llama mucho la reflexión, porque las cantidades obtenidas de todos es más o menos los votos nulos del 2012, para que saques un poco la proporción. O sea, entonces, ante esta representatividad, lo primero es conocer de verdad qué quiero representar y ante quién. O sea, ¿estoy haciendo política para quién? ¿O estoy haciendo política por quién? Porque lamentablemente la dictadura ha distorsionado tanto la política que ha vuelto a ciertos actores tan pragmáticos de pensar que la circunstancia modifica completamente los actuares que yo pueda tener. El famoso doblarse para no romperse. Y estamos entendiendo que en esto, lamentablemente, la dictadura obliga a muchas cosas y el régimen obliga a que uno no actúe como el deber ser, porque el deber ser nunca existe en esto. Pero es que es precisamente ese el rol que hay que reivindicar, porque el deber ser de muchos ciudadanos el 28 de julio pudo haber sido irse para su casa y no defenderlo. Pero hermano, hay gente que se quedó hasta la 1 de la mañana por tener su acta. Entonces, cuando entendamos que en este proceso político, ese curul que me gané, que negocié, que lo puse en una mesa o lo tuve con votos, realmente lo que importa es la capacidad de representar y conducir a la población que quiere hoy cambio político y que está en un proceso de conseguir lo que lamentablemente no se ha tenido. La jugada de Capriles, vieja, o sea, la jugada de Capriles no es nueva. O sea, la jugada de Capriles es, bueno, María Corina está en un proceso de decadencia, en 2 años más, pues no quedará rastro de ella, así como le pasó a él mismo, como le pasó a Leopoldo después de la salida, como le pasó a Rosales después del 2006, es decir, todo el que ha liderado procesos políticos, bueno, después de ciertos años, pasan a banca, y la apuesta de Capriles es que eso es lo que va a pasar. O sea, es decir, Capriles está apostándole a ese escenario, ese es su mejor escenario, el peor para Venezuela, pero el mejor para él. Y bueno, ya le está diciendo en ese escenario en el que no quede nada, porque la verdad es que hoy pegarle a María Corina es como muy estúpido, porque bueno, ¿qué es lo que queda después de eso, ¿no? O sea, es como el mal por el mal o por tener razón, no sé. Pero bueno, después de que no quede nada, aquí quedo yo, Enrique Capriles, diputado, con mis grupos organizados. Que es una cosa muy tonta, porque el primer día que Enrique Capriles medio estorbe al gobierno, o es más, el día que Enrique Capriles ya no le sea útil y no lo tengan ahí de bufón como lo tienen, ese día lo sacan y lo hacen que se vaya al país o lo meten preso o lo que sea. Pero bueno, la jugada de él es que él vivamente, porque es muy vivo, ¿no? Él está vivo y se queda vivo allí y se queda en el terreno, y él es el tipo que está parado para cuando a María Corina le terminen de sacar del juego, ¿no? Hay chance para eso ya en Venezuela, o sea, por favor, hay chance para eso, o sea, que le queda oxígeno a Venezuela para pensar de esa manera tan mezquina. Mi pregunta en verdad es, ¿dónde queda el voto? Hoy, después de este proceso, nosotros estamos aclarando y clarificando cosas que pasaron en el CNE. Mira, la verdad es que por los actores no. Los actores están asumiendo curules que no le corresponden. Ni una palabra sobre que los resultados no digan, que se estén inventando términos como el registro electoral activo, o que no estén respetando la adjudicación del método de Hunt. Entonces, ¿qué precedentes se está dejando? La participación en todo proceso político, electoral, tiene que ir de la mano del rescate de lo que nosotros creemos es el mecanismo, y es el voto.
Y la verdad es que mi participación en todas las elecciones no se basa en ser candidato, John. Y la inmensa población no espera en las elecciones votar o no por si es candidato o por quiénes son los candidatos. Espera es saber de qué manera eso le permite llegar a una verdad que pueda ser expresada. ¿Sobreviven los partidos políticos sin elecciones? O sea, una vez que murió el sistema electoral, o sea, una vez la última barrera del sistema electoral fue rota, una vez que ha habido esta represión brutal, ya no contra los dirigentes, sino contra la gente chico que buscó un acta en un colegio, un pueblo de Venezuela. Una vez que ha habido, se meten entonces en las casas y se llevan, si no encuentran al tipo que fue miembro de mesa, se llevan al hermano o al hijo o al papá. ¿Sobreviven los partidos políticos en Venezuela? ¿Tienen sentido hacer política a partir de partidos políticos en Venezuela en esta nueva realidad? ¿Cómo cambia esto el escenario opositor? Mira, si los partidos políticos son organizaciones sociales, organizaciones de personas que políticamente tengan un objetivo de llegar al poder, la pregunta no es si sobreviven los partidos, la pregunta es si los partidos tienen que seguir existiendo solo para ir a elecciones. Y ante eso vamos a ver cuál va a ser la evolución de los partidos políticos. Yo creo que hoy los partidos políticos en Venezuela tienen que fomentar algo más que campañas. Creo que hay un empoderamiento ciudadano muy importante, que hemos tenido éxito cuando tenemos procesos que no dependen de los políticos, sino de la gente también. Cuando empoderamos, cuando hay acciones, cuando hay articulación. Creo que hay una sociedad que tiene que pasar por los partidos para organizarse y que el rol de los partidos tiene que ser ese. Fracasará el partido que crea que simplemente con hacer campaña y agarrar cualquier elección para hacer campaña, esa va a ser la única forma de organizar a la sociedad. O sea, vamos a ponerlo así, John. Tenemos dos teatros. En uno hay un partido que cree que hay una tarima y la gente abajo, escuchando. Y hay otro que está sin la tarima, hablando con todo el mundo porque todos forman parte de esa discusión. Uno va a sobrevivir y el otro no. Yo creo que ese es el futuro o la visión a la que ha derivado la política, no porque queramos, sino porque la dictadura ha trancado una y otra vez mecanismos para que se recupere la democracia. Cuando haya democracia en Venezuela volveremos a tener campañas multipartidistas, libres, donde la gente escoja. Pero mientras tanto el nivel de organización que necesitamos para salir de la dictadura no es solamente una campaña electoral. Última pregunta. Nicolás Maduro era un tipo que el día 20 de julio del año 2024 estaba débil y mucha gente en el mundo estaba pensando, bueno, ¿qué pasará con Maduro? Yo tomé mis acciones, por ejemplo, por si tenía que regresar inmediatamente a Venezuela, busqué dónde me iba a quedar, sé de gente que remodeló casas, sé de, en fin. Era una gran incógnita, pero el tipo estaba más o menos débil, pues, ¿no? En ese sentido, había una expectativa. Después, el 28 de julio, eso bajó significativamente. Hubo otro medio pico allí de ilusión para el 10 de enero. El 10 de enero no pasó nada. Fuimos a votar, o mejor dicho, fueron las elecciones estas y no fuimos a votar. Se obtuvo, el país le respondió al llamado María Corina, no fue a votar. ¿Pero ahora qué? O sea, porque la realidad es que Nicolás Maduro sigue siendo dictador o no, pero sigue estando en Miraflores y sigue teniendo los cañones y la plata también. No fuimos a votar y listo, pero tampoco la invitación es a mucho más que eso. O sea, ¿cuál es el próximo? Entonces, después del 25 de mayo, o sea, las elecciones de la semana pasada, cuando Maduro tiene una nueva Asamblea Nacional, como le da la gana de tenerla, incluso con los opositores que a él le da la gana que estén ahí. ¿Maduro queda con esta abstención debilitado o fortalecido? Mira, yo te digo que contento no está. Los resultados no se dieron a las 12 de la noche teniéndolos a las 9 porque estaban felices y contentos con lo que estaban haciendo. No maquillas resultados cuando estás contento. Yo creo que el llamado es no a cómo están ellos. O sea, yo creo que es lo siguiente. Maduro se robó las elecciones. Maduro está viéndose a un espejo en donde dice, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué más puedo hacer? Los reprimí. Encarcelé al 80% del liderazgo opositor. Estoy mostrando todo un parapeto montado alrededor de Juan Pablo Guanipa. Estoy con la misma narrativa que ya está desgastada, sin que los servicios públicos mejoren, sin que las condiciones del país están. El verdadero ahora qué
lo tiene también Nicolás Maduro frente al espejo, que no sabe de qué manera solucionar los problemas que no se le acabaron el 28 de julio después de haberse robado las elecciones. Que hay una realidad latente y vigente en la población. Y la población, ¿por qué no fue a votar? Porque no asumió que la elección de verdad servía. Por eso no fueron, porque no participaron, porque hay una conducción. Entonces yo sí creo que hoy hay un ciudadano que tiene una no vuelta atrás con el chavismo, una no vuelta atrás con la dictadura, que no tiene capacidad de convocar, que ahora tiene que incluso afectarse a sí mismo para poder modelar cosas, que ya ni siquiera con los números que ellos mismos dicen coinciden, que en el detalle de lo que ellos están mostrando no hay coincidencia, sin cuestionar lo que significa la calle, solamente dentro de la realidad de la servilleta que leyó Quintero. Es que esa misma realidad, hoy, no te hace fuerte. Es imposible pensar que hoy, de esta manera, haya un régimen que salió contento, rozagante y feliz de un proceso que lo que le demuestra es que su capacidad de accionar sobre la población, lamentablemente, 9 de cada 10 venezolanos no está funcionando. Martucci, este es Javier Martucci. Si usted es gobernador, si es alcalde, si es presidente, contrátelo. Es buen consultor político, consultor electoral, trabaja para diferentes gobiernos de América Latina. Es amigo mío, de lo cual me siento muy orgulloso. Pana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer como siempre. Y bueno, seguiremos peleando en el futuro. Mando un abrazo. Sí, un saludo, John. Bueno, a todos ustedes también les agradezco la consecuencia, les agradezco la amabilidad de estar aquí semana tras semana. Y pese a que el panorama se ve tan gris y que las preguntas que hemos hecho son tan laberínticas, diría yo, ¿no? Nadie que haya logrado nada bueno en la vida lo tenía seguro un día antes de lograrlo. Así que nos queda seguir para adelante y seguir peleando por Venezuela. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.